Bueno, ¿cómo andan? Estamos empezando la segunda clase. En esta segunda clase tenemos dos textos, uno de Aníbal Quijano, que se denomina la colonialidad del poder en América Latina, y la colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. El otro que está dentro de este compilado, ¿no? Que es un compilado que ahora vamos a explicar en qué consiste. Y el otro es el texto de Fermín Chávez, La recuperación de la conciencia nacional, que es un clásico bueno, del pensamiento nacional. Esperen que tengo unas fotos por acá. Bien. Entonces decíamos que ¿quién es Quijano? Quijano es un sociólogo peruano que murió hace un par de años, y está asociado a lo que es el pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Eh, Preocupado por el sometimiento económico, político, social y cultural especialmente de las grandes potencias sobre nuestro continente. Bueno, ¿esto qué es? Es una compilación de escritos que hizo otro sociólogo, que es Edgardo Lander, es un sociólogo venezolano, y en los cuales está, por ejemplo, no sé si pueden ver, Enrique Dussel, se ve más o menos, que es uno de esos que tenemos en el video, un videito presentando el pensamiento de Dussel, que tiene que ver también con todo esto, de pensar eh, una manera de entender las ciencias sociales desde América Latina o desde la periferia. Bueno, acá lo que hace Quijano es explicar, él crea el concepto de colonialidad del poder, ¿no? Y bueno, y el texto tiene que ver, ¿no?, con esto que se propone explicar. Bueno, el texto de Quijano se divide en tres partes, ¿no? El punto 1, que se llama América Latina y el nuevo patrón del poder mundial. El punto 2, que es la colonialidad del poder y eurocentrismo. Y el punto 3, eurocentrismo y experiencia histórica en América Latina. En este video vamos a ver los dos primeros puntos, y el tercer punto lo va a subir Martín Felice, que es mi ayudante, eh, en otro videito. También en la clase va a haber un video que ya está colgado sobre el texto de Fermín Chávez, que hizo Cristian Jara, que es uno de los estudiantes ayudantes, ¿no? Que bueno, que ya lo subió y lo pueden ver en la clase 2. Bueno, digamos, el primer punto, que es América Latina y el nuevo patrón del poder mundial. Quijano comienza diciendo que la actual globalización, ¿no?, es la culminación de un proceso que comienza con la conquista de América, ¿no? Digamos, América es, desde un punto de vista de este pensamiento, es cuando se constituye con América el primer espacio-tiempo. Se constituye la primera identidad, como lo llaman ellos, ¿no? Es decir, se constituye un otro, ¿no?, bien marcado desde Europa, que era el centro. Y a partir de esa constitución, de esa nueva identidad, que es América Latina, que tiene dos ejes que ahora lo vamos a explicar, se constituye Europa, nosotros, ¿no?, que es la segunda entidad que se constituye según lo que plantea Aníbal Quijano. Y además de todo, se constituye el capitalismo colonial moderno y eurocentrado, ¿no?, con esa conquista de América. No es que nace el capitalismo, sino que el capitalismo ya había nacido, pero ahora se constituye un capitalismo, hay un cambio de etapa, ¿no?, del capitalismo, y pasa a ser un capitalismo colonial, moderno y eurocentrado en términos de Quijano. Uno de los ejes de ese nuevo patrón de poder mundial que, que se genera, una de las herramientas, es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, ¿no?
la idea de raza tiene origen con la colonialidad y además es un concepto que fue más duradero y estable que el colonialismo. Digamos, la idea de raza, aunque científicamente ya no se maneja más, socialmente sigue estando en la mente de los grupos humanos, ¿no? América Latina, según Quijano, como decías, es la primera identidad de la modernidad, antes que Europa Occidental, como que le decía, pues esta se constituye a partir de esa, ¿no? Entonces, volviendo con la idea de raza, se establecen diferencias entre conquistadores y conquistados, ¿no? Por un lado, se clasifica la población, ¿no? Que son los blancos, los negros y los indios, ¿no? Eso se le da una identidad y un color. Y por el otro, el segundo eje para identificar este patrón de poder mundial, se articulan todas las formas históricas del control del trabajo, ¿no? El trabajo salarial, el trabajo, la servidumbre, la esclavitud, el pequeño productor independiente, la reciprocidad, todos esos controles históricos del trabajo se articulan sus recursos y sus productos en torno al capital y al mercado mundial. Ahora, esta idea de raza, Quijano dice que es una categoría mental de la modernidad, ¿no? Y con eso se justifica un instrumento de sometimiento, ¿no? Sigue siendo la idea de raza un instrumento cultural de sometimiento. Se crean identidades sociales nuevas, ¿no? Son identidades sociales nuevas. Los indios, los negros, los mestizos, los blancos, y además cuando se expande Europa a nivel global, porque a partir de acá, de esta conquista de América, le da lo material a Europa para expandirse a nivel global, además aparecen otras categorías sociales como los amarillos y los aceitunados. Voy a cortar un poquito porque está hirviendo el agua y ya sé. Bueno, entonces, volviendo. Eh, Ahí vamos a ver si vemos. Entonces dijimos que este patrón de poder mundial, este nuevo patrón de poder mundial, tiene dos ejes principales. Esperen a ver si podemos tener algún tipo de visualización. Bueno, no se puede. A ver si se puede ir. Bueno, no, acá tenemos, bueno, son los capitalistas, la burguesía que se expande en Europa, pero lo que quería mostrar es estos dos ejes del nuevo patrón del poder mundial. Bueno, no importa. Bueno, ya no importa. Ahora, todas estas identidades sociales fueron asociadas a jerarquías, lugares y roles de la sociedad, ¿no? Con el nuevo patrón de poder mundial, con sus dos ejes, la clasificación social de la población y con el control total de todas las formas históricas del trabajo, se estructuró el capitalismo mundial, ¿no? Que es, como decía yo, un capitalismo colonial, moderno y eurocentrado. Pero esta vez el capitalismo se expande a nivel global. Estos dos ejes, ¿no? Se combinaban y los indios, por ejemplo, que vivían en el área hispana, fueron sometidos a la servidumbre, ¿no? Digamos, es decir, la categoría indio a la forma de trabajo servidumbre, que es una forma de trabajo histórica, ¿no? Digamos, el feudalismo se basaba en la servidumbre. Aquellos que vivían en sus comunidades, aquellos pueblos originarios que vivían en sus comunidades, le dan lugar a que sigan manteniendo la reciprocidad, pero le establecían este sometimiento por turnos, ¿no? que es la mita, ¿no? Que es otra forma de control de trabajo. Ahora los africanos, ¿no? Los negros africanos, fueron sometidos a la esclavitud y los blancos son aquel sector social que podía percibir un salario y
con el tiempo, ya en el siglo XVIII, los mestizos, ¿no? Los hijos de aborígenes y blancos, entraban en esta categoría de blanco pobre, digamos, ¿no? Porque la nobleza, que también era blanca, podía perseguir cargos políticos, militares y todo eso. Ahora, con todos estos recursos que obtuvo América por la conquista, ¿no? Los metales preciosos y el trabajo gratuito, los blancos son los que lograron dominar el mercado mundial, ¿no? Que incluía a China, la India, Egipto. A ver si podemos jugar con esto. No, no se puede. Bueno, tenía unas fotos donde se veían los distintos grupos humanos y todas esas cosas, pero no, la verdad que no me están dando bien la computadora. Entonces, Europa Occidental se transforma en el centro del proceso de mercantilización de las relaciones capitalistas. Algo para destacar. En Europa se consolida, en Europa Occidental principalmente, se consolidan estas relaciones capitalistas, es decir, el trabajo salarial. Mientras que en la periferia, ¿no? En América, bueno, en Asia, en África, se mantenían las relaciones no salariales, ¿no? La servidumbre, la esclavitud. Y es por eso que decimos que Europa se constituye como el centro del mundo capitalista, ¿no? Es el centro, y el capitalismo, como dijimos anteriormente, se conformó como colonial, moderno y eurocentrado. Entonces, volvamos. Es un texto medio denso que habla más o menos de lo mismo, pero no es difícil de entender, ¿no? Entonces dijimos, Europa se consolida como el centro, se expande a todas las regiones del globo, incorpora, dijimos, América, África, Asia y Oceanía, y no solo controla el mercado mundial, sino también hay algo muy importante que es interesante conocer de este texto, es que hegemoniza el control de la subjetividad y de la producción de conocimiento, ¿no? Y ahí está el kit de la cuestión de la colonialidad del saber, ¿no? De lo que quiere plantear en este libro Enrique Lander, ¿no? Y más o menos lo que veníamos trabajando con el texto de Argumedo, ¿no? Que planteaba de la importancia de generar una matriz de pensamiento autónoma y no seguir dependiendo de matrices eurocentradas, ¿no? O eurocéntricas. Ahora, ¿cómo lo hicieron esto los colonizadores, ¿no? Para hegemonizar este control de la subjetividad y de la producción del conocimiento. Hubo diversas operaciones. Lo primero que hacen es expropiar a los colonizados los descubrimientos culturales que eran útiles para el capitalismo, ¿no? Eso es lo primero que hacen. No sé, para dar un ejemplo, no da ejemplos ahí Quijano, pero por ejemplo, aquellos materiales o productos propios de origen americano que fueron útiles, no sé, al comercio, como no sé, digo, el tabaco, la yerba mate, no sé, por decir algunas cosas. Otro punto también importante es reprimieron todas las formas de producción de conocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Su universo simbólico y su subjetividad, importante. Y tercero, forzaron a estos colonizados a aprender no toda, sino parte de la cultura dominante y todo lo que era útil para su reproducción, para la reproducción de su dominación. Y de forma muy tajante, principalmente la religión y la lengua, ¿no? La lengua es un canal transmisor de la cultura. Y bueno, y la religión obviamente también, ¿no? Se utilizó el sincretismo como para que la introducción de la subjetividad sea un poquito más suave. Además, algo importante, ¿no? Que los europeos crean una nueva perspectiva temporal de la historia de la humanidad. Y eso es muy importante, ¿no? Porque todavía esa perspectiva temporal de la historia de la humanidad la seguimos manejando.
y reubicaron a los dominados en el pasado y ellos en el presente moderno y no tradicional. Y se impone una dualidad, dice el texto de Quijano, entre Europa y el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos ejemplos que utiliza Quijano, que es Occidente y Oriente, civilizado, primitivo, científico, mágico, mítico, racional, irracional, moderno, tradicional, Europa, no Europa. Otra cosa es la idea imagen de que la historia de la civilización humana es una trayectoria que parte desde el estado de naturaleza, ¿no? Y que culmina en Europa. Acá entran los contractualistas, por ejemplo, ¿no? Hobbes, Locke, Rousseau, que para analizar la sociedad de su tiempo y para implementar modelos políticos, separaron la historia de la humanidad en esos dos momentos, ¿no? El estado de naturaleza, es decir, cuando no existía el Estado, y el Estado civil, cuando ya aparece el Estado. Hobbes fue un defensor del Estado absolutista, ¿no? Para eso da la explicación de que el hombre es el lobo del hombre, existía una guerra continua, y después aparece la figura de Locke, ¿no? Planteando los derechos naturales que tienen la humanidad, y por eso el Estado o la monarquía constitucional, ¿no? Digamos, a lo que hoy es esa imagen creada en el siglo XVII por Europa, es la que todavía subsiste en las ciencias sociales, ¿no? Y esto es impuesto a partir de este momento, ¿no?, que estamos analizando. Entonces, Europa lo que hace es imponer una idea de que la historia de la humanidad parte de un estado de naturaleza y que la culminación es Europa, ¿no? Y lo importante es que enfatiza en que las diferencias que existen son diferencias naturales, ¿no? Las razas. Hay razas superiores y razas inferiores. Y es natural eso. Y no son diferencias sociales, no son diferencias de poder, ¿no? Eso es algo importante también para analizar. Otra cosa, los europeos dicen ser los que hicieron la modernidad, ¿no? Y acá hay un Quijano lo que hace es describir un montón de críticas sobre esto. Por ejemplo, él dice que hay un montón de civilizaciones que llegaron a su modernidad, y no solamente Europa llegó, ¿no? O Europa occidental. Por ejemplo, él habla de la civilización egipcia, ¿no?, que tuvo un momento de modernidad, después vino una crisis, ¿no?, una decaída, lo mismo que las civilizaciones precolombinas, ¿no?, la maya. Pero Europa se plantea como que es el espacio, ¿no?, cultural, geopolítico, donde transcurre la modernidad del mundo, ¿no?, a nivel global, de todas las sociedades, y dice ser el heredero del mundo grecolatino, ¿no? Además, Grecia y Roma quedan en Europa. Sin embargo, cuando se produce la conquista, dice Quijano, el mundo islámico, ¿no?, era la civilización más avanzada de ese momento. Y es la civilización que mantuvo la herencia cultural grecolatina, ¿no? Mientras Europa transitaba por ese oscurantismo medieval, ¿no?, el feudalismo. Eh, Dice Quijano que inclusive las relaciones capitalistas, ¿no?, surgen en el mundo islámico, ¿no? A diferencia de que esas relaciones capitalistas no eran globales, ¿no?, ni tampoco articulaban ninguna forma histórica del trabajo. Y solamente con la derrota del Islam hay un desplazamiento del centro, ¿no?, de ese Mediterráneo pasa al norte de Europa. Y algo importante para destacar también de este texto de Quijano, de estos puntos, es la idea del cambio histórico que se constituye con América, ¿no? Es un cambio histórico. Inclusive estos filósofos, pensadores, plantean que la modernidad, entre comillas,
no comienza con la caída de Constantinopla, ¿no? Como dicen los libros de historia, sino con la conquista de América. Es un cambio histórico importante. Y que además se consolida que la idea de que las cosas no ocurren porque sí, ¿no? Sino que es un producto de la acción humana. Hay una desacralización de la autoridad, un avance democratizador y el liberalismo es el máximo exponente, ¿no? El liberalismo, las ideas de Locke, Adam Smith, y todos esos que son del siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Eh, bueno, eso también lo plantea como algo importante. En cuanto al punto 2, que es la colonialidad del poder eurocentrado, ¿no? Europa planteaba, especialmente la burguesía, ¿no? Que algunas formas de control de trabajo, como la servidumbre, la esclavitud, la reciprocidad, son secuencias históricas previas a las relaciones capitalistas y por lo tanto son precapitalistas. Y además no solo eso, también decían que son incompatibles con el capital, ¿no? La esclavitud, la servidumbre. Sin embargo, en América Latina, todas esas formas de producción fueron impuestas y sirvieron a los propósitos del capitalismo, ¿no? Y sirvieron a la conformación de ese patrón de poder mundial, de ese poder de Europa que se expandió a nivel global. Es decir, el capitalismo, dice Quijano, que es la relación social basada en la mercantilización de la fuerza del trabajo, nace en el siglo XII, en el siglo XIII, como decía antes, en el mundo islámico, pero en ningún lugar, como decía anteriormente, aglutinaba o estructuraba ninguna forma histórica del trabajo, sino que lo hace eso a partir de Américas. A partir de la conquista de América, Europa sí lo hace, ¿no? Y por último, para ir cerrando, hay algo importante, digamos, la perspectiva de conocimiento que se inicia en Europa a partir del siglo XVI, luego se hizo hegemónico mundialmente, ¿no? Perdón. Ese mito fundacional que hablábamos antes, de ese mito fundacional surge la perspectiva evolucionista, ¿no? El movimiento progresivo de cambio lineal y unidireccional, ¿no? El progreso es propiamente eurocéntrico. Y los europeos, además, encuentran en América una gran diversidad de pueblos, ¿no? Que tenían su propia historia, su propia cultura, su propia identidad. Los mismos los africanos que traían del continente africano, valga la redundancia, que venían de diferentes de etnias, pero sin embargo, a partir de los 300 años después, dice Quijano, solamente hablamos de indios y de negros, ¿no? Esta identidad racial, colonial y negativa, como lo llama él, los despojaba de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad, dicen, ¿no? Y bueno, al ser culturas inferiores, pueblos inferiores, que los reubicaba en un pasado, ¿no? A comparación de temporalmente, ¿no? A comparación de la civilización europea, que era el presente, daba lugar a que los europeos se autoproclamen superiores y por lo tanto justificaban la dominación, ¿no? Los dos puntos del texto este de Quijano hablan esas cosas, ¿no? Ahora, el tercer punto que lo va a explicar Martín ya tiene que ver con cómo impactó ese pensamiento eurocéntrico en América Latina, en la historia de las nacientes repúblicas latinoamericanas. Algo para tener en cuenta. Este pensamiento, esta colonialidad del poder en las ciencias sociales todavía existe, ¿no? Inclusive siempre lo hablamos, y yo lo uso de disparador, a veces con mis estudiantes de secundaria, cuando hablamos de la conquista de América y cuando hablamos de los grupos sometidos, ¿no? Entonces, yo muchas veces digo negros, los negros, ¿no? Hablando de los africanos. Para, para causar un impacto, ¿no? Es una técnica pedagógica.
Y a los pibes les causa rechazo decir la palabra negro. ¿Por qué? Porque nuestra subjetividad es un desprecio, es negativo. Y eso es un logro de esta subjetividad, que hay que tratar de desandarlo, porque en realidad son negros, ¿no? El color de piel es negro, y no por eso yo tengo que considerarlo negativo. Eh, por ejemplo, muchas veces surge la discusión con los pibes, y dice, ¿y cómo hay que decirle? Y hay que decirle gente de color, ¿no? Pero bueno, uno no es transparente tampoco, ¿no? Es decir, todos tenemos un color, pero lo importante es que la subjetividad que está incorporada en nuestro conocimiento, en las ciencias sociales, tenemos que empezar a desandarla a través de estos textos. Así como la mirada de la historia, ¿no? Entender la historia desde la periferia. Bueno, espero que este video haya servido. Yo había puesto en un correo que les mandé si querían hacerme una devolución, más o menos de lo que habían sido los textos de Argumedo y de Hernández Arregui, de la primera clase. Bueno, nadie hizo una devolución. Obviamente no están obligadas a hacerla, ¿no? Pero me daba, o sea, tenía ganas de ver cómo se había sido percibida de esta forma, ¿no? Novedosa para ustedes y para nosotros. Así que bueno, nos veremos la próxima clase. Vamos a hacer la clase 3 y va a haber un correo seguramente explicando en qué va a consistir. Bueno, nos vemos. Hoy nos encontramos, así que saludos.